Muy buenos días, hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Es para mí un gusto y un privilegio estar en el canal Nueva Familia con el programa Mujer de Hoy. Y me da mucho gusto y les agradezco el darme la oportunidad de poder llegar a sus hogares por medio del canal de la iglesia. Gracias por la oportunidad que nos dan de estar con ustedes y poderles llevar una enseñanza de la palabra. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema hijos saludables. Y yo quisiera que hiciéramos una oración antes de iniciar para que Dios nos guíe y para que esa palabra pueda llegar a sus corazones y pueda ayudarles a cambiar ciertas cosas que a veces nosotros como padres tenemos y no nos damos cuenta por el trajín de todos los días, por el ir y venir. Pero que en esta mañana el Espíritu Santo nos ayude a entender la palabra y a poderles yo también explicarles algo de lo que yo he entendido de la palabra. Vamos a orar en esta mañana. Padre Santo, mi Dios Todopoderoso, en esta mañana te damos gracias porque pudimos ver el sol y podemos respirar en este día, oh Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús te pedimos que tú nos des sabiduría para poder entender tu palabra, que nos ayudes, Padre, para que quede algo en nuestro corazón, que quede una semilla de todo esto que se va a hablar en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre. Amado Espíritu Santo, danos las palabras correctas para poder, oh Dios eterno, discernir tu palabra. Para poder, oh Dios amado, dejar algo de enseñanza en el corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. En esta mañana les dije que vamos a hablar sobre el tema hijos saludables. Y yo tengo aquí un versículo que lo hemos leído muchas veces. Y posiblemente tal vez hasta algunos hemos o han predicado sobre este versículo, que es el versículo que encontramos en el Salmo 127 y versículo 3. Y dice así la palabra: herencia de Jehová son los hijos, y cosa de estima el fruto del vientre. Se los voy a leer otra vez. Herencia de Jehová son los hijos, y cosa de estima el fruto del vientre. Como les digo, este versículo lo hemos leído muchas veces, pero cuando nosotros analizamos detenidamente qué es una herencia, yo sé que una herencia es un regalo que nos dan nuestros padres, nuestros abuelitos, cualquier persona que nos tiene cariño y quiere dejarnos algo de los bienes que ellos tienen. Pero aquí está hablando Dios de una herencia que Él nos ha dado a nosotros como padres, y esa herencia son nuestros hijos. Son un regalo de Dios nuestros hijos. Y dice también cosa de estima el fruto del vientre. Cuando nosotros nos hacen un regalo, nosotros estimamos lo que nos regalan. Nosotros cuidamos eso que nos han regalado, lo estimamos, porque sabemos que es algo que nos han dado, en primer lugar, personas que nos tienen aprecio, y luego personas que posiblemente han tenido el cuidado de escogernos, elegirnos algo para que nosotros lo tengamos. Yo tengo muchos regalos que me han dado hermanas y yo los estimo, yo los guardo, aunque ya tengan muchos años de que los tengo, los guardo, los pongo en lugares estratégicos y a veces hasta los escondo para que a veces no me los vayan a tirar o no me los vayan a romper. Pero
los regalos son cosas que nosotros estimamos. Y cuando dice aquí la palabra que herencia de Jehová son nuestros hijos, sabemos que son algo especial que Dios nos ha dado. Y los hijos son tan especiales que no hay otros como ellos. Dice que no hay personas que se repitan en la vida. Y entonces nosotros los hijos son tan diferentes, nuestros hijos, y son tan especiales por las características, cualidades que tengan. Aún por sus imperfecciones que tengan, nuestros hijos son algo especial, son un regalo de Dios. Son regalos que los debemos estimar y los debemos cuidar. ¿Saben, hermanos y hermanas? Muchas veces nosotras las madres somos muy aprensivas a nuestros hijos. Los sobreprotegemos tal vez algunas veces. Pero yo digo, una madre tiene a su bebé 9 meses en el vientre, lo amamanta, lo cuida, le da de comer, lo baña, lo lleva al colegio y está con los cuidados de los hijos. Y principalmente cuando son bebés, nosotros tenemos un cuidado más especial con ellos, porque cuando son bebés uno está con la pena de que si lloran, que si no tienen hambre, si tienen algún dolor, si están mojaditos. Y uno de madre sabe, conoce al bebé o a sus hijos cuando están bebés, que algo les está pasando porque están llorando, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos mucho cuidado con esos bebés. Los bañamos, los acariciamos, como dicen, arrullamos y los apapachamos cuando son bebés. Y luego no nos damos cuenta cómo nuestros hijos o nuestros bebés van creciendo y luego cambian, ya son unos niños. Cuando son bebés, uno puede darles de comer lo que uno quiera, los viste con la ropa que uno quiera, el color que uno quiera, porque ellos no se dan cuenta de esas cosas, ¿verdad? Aunque ellos sienten y escuchan nuestra voz desde que están en el vientre. Ellos sienten también nuestro cariño, nuestro afecto, pero no se dan cuenta de cosas que cuando ya son niños ellos sí se dan cuenta de ciertas cosas. Y entonces, cuando ya son niños y van creciendo, tienen ciertas cualidades. Los bebés cuando ya son niños, los niños todos se lo creen a los padres, ¿verdad? Todo lo que los papás hacen o dicen, ellos están al pendiente porque ellos tienen siento yo que desde el primer año hasta los 5 años, ellos son aprensivos a todo lo que ven en los papás y a lo que escuchan. E incluso repiten mucho lo que uno dice. Y también están preguntando, ¿y esto qué es, mami? ¿O esto qué es, papi? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y esto cómo se llama? Es una etapa en donde ellos preguntan y quieren respuestas y quieren saber por qué se dan todas las cosas cuando son niños. Pero en esta etapa de la niñez, los niños son muy aprensivos a los padres y los niños ven como un héroe o una heroína, un héroe al papá y una heroína con la mamá. Y tienen una característica muy especial. Ellos sienten y creen y piensan que los padres son lo mejor que tienen en la vida, lo mejor que les ha pasado en esos primeros años. Y entonces sucede algo, que en esa etapa de la niñez, ellos quieren dormir con los papás, quieren comer con los papás, jugar con los papás,
hacer todas las cosas con los papás. Y es la etapa donde ellos aprenden más de nosotros los padres. Y muchas veces nosotros no entendemos esa etapa porque a veces el trabajo, los problemas que a veces se dan en el hogar, o los problemas del trabajo, el cansancio, el estrés que nos provoca el trabajo, las situaciones que estamos viviendo. A veces nosotros no nos damos cuenta y no ponemos atención a esas pequeñas cosas que los niños quieren saber, quieren preguntar, y pasamos desapercibidos esa etapa de la niñez. Y en esa etapa de la niñez el niño comienza ya a pensar, comienza ya a analizar ciertas cosas, comienza a actuar diferente y muchas veces comienza a actuar como nosotros los padres actuamos, o comienza a pensar como nosotros los padres pensamos. Y ellos en esa etapa quieren ellos aprender todo de nosotros, quieren estar cerca de nosotros. Y a veces nosotros pasamos desapercibidas todas esas cosas. Y en esa edad es donde nosotros debemos comenzar a enseñar y a dar lo mejor de nosotros como padres en esa etapa. Debemos enseñarles, darles, atenderlos, aunque nos cueste, porque estamos cansados, porque estamos preocupados, porque me salió mal algo en el trabajo, porque en la casa hace falta algo, porque, en fin, el estrés y el corre todos los días. Pero nosotros en esa etapa debemos tratar de enseñar y darles lo mejor a ellos, porque es una etapa que jamás va a volver. Yo recuerdo que cuando mis hijos estaban pequeños, yo decía, Dios mío, que crezcan luego, que crezcan luego. Cuando me di cuenta ya eran unos jóvenes. Y luego decía yo, ay Dios mío, mejor que ya no crezcan, no sigan creciendo. Porque miren, hermanos y hermanas, escuchen esto. De niño a adolescente es una etapa bastante complicada la de los hijos. Porque cuando ellos pasan de ser niños a adolescentes, ellos no saben si todavía son niños o ya son adultos. Y entonces es una etapa bastante difícil que ellos pasan. Y a veces nosotros ni nos damos cuenta con el correr de los años cuando vemos ellos ya son adolescentes. Pero les quería yo recalcar esto, de que es cuando nosotros debemos enseñarles lo mejor de nosotros cuando ellos son niños, porque son más aprensivos, porque están más cerca de nosotros. Y les voy a contar algo que me pasó cuando mis hijos tenían 4 y 5 años, más o menos. Vivíamos nosotros en Los Almendros. Teníamos en la casa una célula y en ese tiempo se trabajaban con células. Y recuerdo que nosotros estábamos en la célula, estábamos trabajando a una pareja muy joven que tenía una niña. Pero el día que era el grupo familiar, era un sábado, me recuerdo que llegaron los hermanos, los jovencitos que estaban recientes de estar en la iglesia, y llegaron los jóvenes. Y cuando ellos llegaron, estaba uno de mis hijos en la sala, pero había un montón de juguetes tirados. Y entonces, y almohadones y cosas, porque ya ven que los niños siempre hacen eso, y yo por estar viendo la refacción, no me di cuenta de eso. Cuando llegué a la sala, los hermanos, los jovencitos ya estaban ahí en la sala. Y me recuerdo que cuando entré yo a la sala, le dije a los hermanos, ay, disculpen, le dije, es que mire, estos niños lo tienen aquí tirados. No tenga pena, hermana, me dijo la hermana. Y yo siempre les dije así a los hermanos, le digo yo siempre les ando diciendo a mis hijos, por favor, guarden los juguetes, y guarden los juguetes. Y en eso se me quedó viendo mi hijo, y se puso las manos en la cintura, y me dijo
así tan francamente como son los niños, me dijo, mami, ¿cómo sos de mentirosa? Me dijo. Yo me quedé asustada porque yo jamás esperé que él me dijera eso. Y me dice, mami, tú no nos hablas así, me dice. Tú a veces nos gritas y nos chancleteas, me dice, cuando tenemos tirado todo en la sala. Miren, hermanos, a mí me dio tanta pena y me sentí tan mal porque uno a veces, el tono de voz de uno no es lo normal para ellos, y si uno los corrige, también para ellos es desagradable, pues. Pero yo, tal vez queriendo aparentar algo que en ese momento yo no era, les dije eso a los hermanos. Y los hermanos se comenzaron a reír, porque mi hijo tan sincero me dice, sos una mentirosa, mami, me dice. Se comenzaron a reír, pero a mí me dio mucha pena, porque yo dije, la voz de mi voz no es la adecuada, la forma en que yo les hablo no es la adecuada, porque él me lo está diciendo, ¿verdad? Y me lo está recriminando. Y me dio mucha pena, hermanos, y me dio mucha vergüenza, porque uno ante los hijos no puede aparentar lo que uno no es, lo que uno no siente, ¿verdad? Y los niños, yo me acuerdo que tenía como 5 años mi hijo, los niños dicen la verdad, ¿verdad? Y ante los hijos uno no puede esconder nada, no puede uno aparentar lo que uno no es, y eso cómo es de delicado, mis hermanas, porque ellos están dando cuenta de cómo es uno y qué es lo que uno quiere aparentar con las personas. Y miren, para mí fue una gran lección esa vez, porque yo aprendí ahí mucho. Y entonces, mis hermanas y hermanos, nuestros hijos se dan cuenta de nuestras actitudes, se dan cuenta de nuestra forma de hablar, se dan cuenta de cómo tratamos nosotros a nuestro esposo y cómo nuestro esposo nos trata a nosotros. Se dan cuenta de muchas cosas que a veces nosotros como adultos pasamos desapercibidos y no nos estamos dando cuenta que nuestros hijos están percibiendo y están siendo ministrados por la forma que nosotros actuamos, hablamos, sentimos. Y entonces, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con nuestra forma de hablar, de actuar, de sentir. Por eso el tema es hijos saludables, porque nosotros nos preocupamos por lo físico de nuestros hijos, nos preocupamos porque coman bien, porque se bañen, porque ellos sean saludables físicamente. Pero nosotros tenemos que tener el cuidado también de que emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente, ellos también sean saludables en esas áreas. Y saben algo, mis hermanos, que lo más triste es de que cuando los niños llegan a la adolescencia, hay situaciones que ellos vienen arrastrando desde niños y estas situaciones les van afectando a ellos cuando ya son adolescentes. Fíjense que yo estaba leyendo que los niños de los 10 años a los 19 años son cuando ellos tienen esa transición de niños a adolescentes. Y en esta etapa es donde ellos sufren muchos cambios en su cuerpo, su forma de pensar, su forma de actuar. Y saben algo que me llamó la atención, que y que me he dado cuenta de que los niños de 10 a 19 años ya no quieren estar con sus papás. Y es triste eso, porque en esa etapa ellos todo su mundo son sus amigos. Y entonces
ellos ya, papá y mamá ya por un ladito. Y ya los amiguitos o las amigas son lo más importante para ellos. Ahí están ahora que con el teléfono están llamándose, que en WhatsApp, que en mensajes. Y entonces como que nosotros, los padres, somos relegados, ¿verdad? Pero hay algo muy importante. Si nuestros hijos han tenido una bonita niñez, si nosotros hemos estado con ellos en la niñez, si les hemos enseñado cosas buenas, a ellos no les va a costar esa transición de la niñez a la adolescencia, porque ellos traen valores, traen instrucción, ellos traen buenos hábitos, buenas costumbres, ellos han aprendido cosas buenas con nosotros cuando están en casa, ¿verdad? Y entonces, estos niños posiblemente siempre van a tener una buena comunicación con nosotros los padres y una buena relación, porque han tenido una buena niñez. Pero si nosotros no hemos sabido enseñar hábitos, costumbres, no les hemos enseñado cómo es el trato en el hogar, a ellos les va a costar mucho, porque entonces ellos van a aprender con sus amistades, porque como les digo, como que los padres se quedan relegados, van a aprender con los amigos cosas malas que los amigos han aprendido en sus hogares, y que entonces ellos, si no tienen una buena base en la niñez, ellos fácilmente van a poder aprender esto, ¿verdad? Entonces, nosotros a los niños debemos de darles confianza, debemos darles seguridad y debemos de tener una buena comunicación con estos niños para que de adolescentes siempre tengan esa confianza de hablar con nosotros, de poder contarnos las experiencias que tienen, los problemas que tienen de adolescentes, y que nosotros tengamos también la buena comunicación con ellos y podamos nosotros ayudarles y darles nosotros la seguridad que ellos necesitan. El otro día yo leía aquí en Génesis 25, 28, y quiero que ustedes escuchen esto. Dice Génesis 25, 28, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, pero Rebeca amaba a Jacob. Miren, hermanos, uno de los problemas que muchas veces se da entre los hijos es de que a veces los padres, sin darse cuenta, tienen ciertas preferencias con los hijos. Yo he oído que a veces se quejan de que sí, pues, querés más a mi hermano, querés más a mi hermana. Mira, a mi hermano le compras cosas más caras y a mí no me compras cosas más caras, o sos diferente en todo. Y aquí en la palabra vemos un caso nosotros en donde dice en la palabra que Isaac amaba más a Esaú, aquí en Génesis 25. Isaac amaba más a Esaú, y Rebeca, que era la esposa, amaba más a Jacob. Y mire cómo es de importante esas situaciones que nosotros debemos ver que no se den en nuestros hijos, porque a veces es el amor tan grande del papá o de la mamá que se hacen muchas diferencias entre los hijos. Y muchas veces cometemos errores como padres, porque recuérdense que esta historia nos relata de que Jacob quiso siempre lo que tenía Esaú, siempre quiso lo que él tenía, porque recuérdense que hubo un momento en que Esaú le vendió su primogenitura a Jacob. Y también recuérdense que esta palabra nos
nos narra la historia de que Rebeca se prestó para que Jacob se burlara de su papá, se burlara de Isaac. Dice que Rebeca quería tanto a Jacob que un día que Rebeca escuchó que Jacob hablaba con Esaú y le decía: hijo, hazme un guiso, yo quiero darte mi bendición. Rebeca escuchó, dice, y luego fue a decirle a Jacob: mira, hijo, tu papá le va a dar la bendición a tu hermano. Le dijo: pero tú anda ahorita a traerme un animalito y yo lo voy a guisar. Le dijo, porque yo creo que Jacob ni sabía guisar porque la mamá se le hizo el guiso. Y entonces yo te voy a hacer el guiso, pero le dice Jacob: pero si mi hermano es bien velludo. Le dijo: ahí vamos a ver con la piel del animal que traigas, te vamos a ver cómo arreglamos aquí el asunto, ¿verdad? Y total de que dice la palabra que realmente Jacob consiguió de que Isaac lo bendijera, que le diera la bendición que era para Esaú, que se la diera a él. Pero miren, hermanos, hay algo que pasa aquí en la palabra que relata la palabra, que cuando usted lo puede leer, que dice la palabra que Esaú y Jacob se pelearon por muchos años, estuvieron distanciados, hubo discordia entre ellos por la situación que la mamá hizo con Jacob, que lo ayudó a que se burlara del papá y que consiguiera algo que no le pertenecía a él, ¿verdad? Y entonces yo me doy cuenta aquí, yo digo, ¿cómo esta madre hizo que sus hijos se distanciaran, que se enojaran? E incluso Esaú quería hasta matar a su hermano Jacob porque estaba molesto por lo que le había hecho. Entonces yo pienso que cómo es de delicado cuando nosotras, las madres, no tenemos sabiduría para poder guiar a nuestros hijos. Porque yo siempre he dicho y siempre digo, si nosotros no vamos a hacer o no vamos a hablar cosas que edifiquen, mejor no hablemos, mejor quedémonos callados o calladas, ¿verdad? Porque esta madre hizo que ellos se pelearan por mucho tiempo. Después Esaú y Jacob se reconciliaron, pero ¿cuántos años pasaron? ¿Cuántos problemas hubo por la situación que pasaron ellos? Y porque también Rebeca no fue sabia y hizo eso que en realidad era algo muy correcto, que no debió haber hecho ella como mujer y como madre, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que hay muchas situaciones que nosotros en la vida tal vez las hacemos, tal vez no las hacemos conscientemente, pero que nosotros antes de hacer algo que incluya o que vaya a que nuestros hijos o nuestro esposo estén involucrados, nosotros debemos detenernos y debemos ser sabios y pensar: lo que voy a hacer es agradable a Dios, lo que voy a hacer está dentro de los valores que me han enseñado, dentro de lo que yo he aprendido en la palabra y en la iglesia. Antes de nosotros tomar decisiones que involucren a nuestros esposos o nuestros hijos, nosotros debemos de pedirle al Señor que nos ayude y que nos dé sabiduría, ¿verdad? Para poder nosotros tomar la decisión correcta, para poder nosotros no lastimar, no dañar la sensibilidad de nadie, ni de nuestro esposo, ni de nuestros hijos, ni las personas que están cerca de nosotros, de ninguna persona, hermano. Sea cual sea la decisión que usted tenga que tomar en algún momento difícil, usted piense que usted tiene que ser sabia y tiene que tomar bien la decisión para no lastimar a nadie. Yo creo que
nosotras, tanto los varones como las mujeres, Dios nos ha dado la capacidad de poder analizar las cosas, de poder orar para que el Señor nos ayude para que las decisiones sean correctas, las decisiones que tomemos. Y más cuando se trata de nuestros hijos, de nuestro hogar, ¿verdad? Entonces, ya sea que nosotros influenciemos a nuestros hijos para bien o para mal, vamos a tener consecuencias. Y yo espero que nosotros podamos ayudar a nuestros hijos y que podamos nosotros influenciarlos para bien, ¿verdad? Porque, ¿saben algo, mis hermanos y hermanas? Si nuestros hijos desde pequeños ven nuestro testimonio, nuestro ejemplo, nuestra forma de hablar y de actuar, si nuestros hijos ven que nosotros amamos a Dios, le servimos, lo adoramos, ellos van a querer imitar lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Pero póngale, ¿qué pasaría si nosotros en la iglesia somos los padres ejemplares, los hermanos ejemplares, los hijos de Dios ejemplares, pero en la casa somos todo lo diferente? Yo recuerdo a un joven que me dijo, mire, me dijo, fíjese que yo no sé qué pensar, me dijo, porque cuando vamos a la iglesia, cuando llegamos a la casa, me dijo, fíjese que mis papás, me dijo, se ponen a hablar, de todos hablan, a todos los critican, y no están contentos con nada, me dijo. Y entonces yo digo, bueno, ¿y por qué en la iglesia son una cosa y aquí en la casa son otra? Y entonces dice, y no se preocupan porque llegamos con hambre y todo, no se preocupan, no me ofrecen comida, ese era un joven. Y entonces me dijo, yo no sé qué pensar, me dice, yo no sé qué pensar de mis papás, porque son una cosa en la iglesia y son otra cosa en la casa, me dijo. Y entonces piensa en mi hermano y mi hermana, ¿qué está usted formando en la mente y en el corazón de estos niños, de estos jóvenes? Porque era un joven. ¿Qué piensa este joven? ¿Qué hay en el corazón de este joven? Ya no sabía el qué hacer, porque eran muy diferentes, una de ellos en la iglesia y otra en su casa. Y entonces eso es lo que ellos aprenden, eso es lo que les ministramos a nuestros hijos. No, ellos van a la iglesia, pero como en la casa somos otra cosa, eso es lo que nosotros les ministramos a nuestros hijos. Y eso es lo que ellos aprenden. Y de repente comienzan ellos también a criticar, o comienzan los hijos y asustados a los padres. ¿Y de dónde? ¿Por qué? Porque ese es el ejemplo. Eso es lo que han aprendido en la casa. Tenemos que ser consecuentes, mis hermanos. Lo que somos en la iglesia lo tenemos que hacer en la casa, en el trabajo, en la calle, en donde estemos. Porque si no, vamos a formarles un trauma a nuestros hijos, porque no estamos siendo lo que nosotros decimos que somos, ¿verdad? Y yo quisiera que les voy a leer aquí en Romanos 8, versículos 5 al 8. Dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Mire qué interesante eso. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden sujetarse. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si nosotros vivimos según la carne, nuestras actitudes, nuestras expresiones, nuestra forma de pensar, de sentir, todo
van a ser de acuerdo a la carne. Pero si nosotros tratamos, porque no somos perfectos, si tratamos de vivir según el Espíritu de Dios, según el fruto del Espíritu Santo, nosotros vamos a vivir bajo el Espíritu y vamos a agradar a Dios. Y entonces en nuestro hogar va a haber paz y va a haber gozo, va a haber tranquilidad, y nuestros hijos van a tomar nuestro ejemplo. Pero por eso es importante que dice que nosotros nos ocupemos del Espíritu, porque es vida y paz. Miren qué interesante esto. Y porque eso es lo que agrada a Dios. Entonces, mis hermanos, seamos coherentes, que nuestra forma de vivir y de ser, de sentir, sea la misma en todos lados, que no nosotros queramos aparentar en la iglesia algo que no somos, ¿verdad? O queramos ser ante nuestros hijos algo que no somos, como ya el ejemplo que les conté que a mí me sucedió. Debemos de nosotros entonces, mis hermanos, tratar de que nos ocupemos en las cosas del Espíritu, que nos ocupemos de las cosas que agradan a Dios. ¿Para qué? Para que nuestros hijos aprendan esto, que aprendan cosas buenas de nosotros. Vamos a ir a un corte comercial, vamos a ir con nuestros anunciantes y luego vamos a seguir con el tema de hijos saludables. Luego volvemos, mis hermanos. Exaltamos tu nombre, Señor, aleluya. Levanta tu voz conmigo. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré, porque de ti será mi alabanza, en la congregación te cantaré y alabaré tu nombre, porque de ti será mi alabanza, en la congregación te cantaré y alabaré tu nombre. Al que me ciñe, dilo, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré, porque de ti será mi alabanza, en la congregación te cantaré y alabaré tu nombre, Señor, porque de ti será mi alabanza, en la congregación te cantaré y alabaré
Decláralo, tu nombre, Señor. Aleluya. Tu nombre, sobre todo nombre, es exaltado en esta mañana. Aleluya. Bueno, mis hermanos y hermanas, estamos de vuelta. Quiero compartirles algo. Yo en esta semana tuve la oportunidad de conversar con algunos jóvenes, de tener cierta relación con algunos jóvenes, más que todo adolescentes. Y me estuve dando cuenta de que los adolescentes regularmente, y en este tiempo y en esta época, tienen mucho problema con los papás. Bueno, siempre creo que los adolescentes siempre tienen problemas con nosotros los padres, pero últimamente yo he sabido que los jóvenes se quejan del carácter de los papás y ellos dicen que no los entienden, que llegan enojados a la casa, que no les da confianza acercarse a ellos y contarles sus problemas, porque siempre se mantienen enojados, siempre están molestos, siempre están alterados. Y me dio mucha pena, porque la mayoría de los jóvenes eso siente, ¿verdad? Y entonces me puse yo a buscar y entonces yo estaba leyendo que dice que cuando no hay compatibilidad entre el temperamento de los padres y de los hijos, hay mala relación en ellos, tienen una mala relación. Y esto afecta la calidad de comunicación entre el padre y el hijo, porque los temperamentos a veces son diferentes entre el padre y el hijo, o la madre y el hijo, ¿verdad? Y entonces ya se da eso que dicen no encajan bien. Hay unas personas que dicen es que ellos no encajan bien porque su temperamento es diferente. Y saben una cosa, les voy a dar yo una definición de lo que es temperamento. Temperamento es una característica importante de la salud. Imagínense, de la salud social y emocional, que describe la forma de encarar y reaccionar ante el mundo. O sea que es un estilo personal que cada uno de nosotros tenemos, y el temperamento lo traemos desde que nacemos. Pero yo me pongo a pensar que qué difícil es cuando el papá y el hijo tienen el mismo temperamento, o la mamá y la hija tienen el mismo temperamento, porque dice que no van a encajar bien. Y qué difícil es cuando nosotros de padres no podemos controlar ese temperamento, ¿verdad? Aquí dice que el temperamento nos ayuda a poder encarar las situaciones difíciles que tenemos. Pero nosotros como padres, aunque eso lo traigamos desde que nacemos, nosotros debiéramos controlar el temperamento que tenemos, ¿verdad?
porque hasta cierto punto puede dañar, nos puede dañar tal vez, si nosotros ya estamos acostumbrados a que nuestro temperamento está así, para nosotros es normal, pero para nuestros hijos no es normal, ¿verdad? Que nosotros reaccionemos y que no podamos controlar el temperamento que tenemos. Hay algo más, el carácter, dice. El carácter, dice, componente de la personalidad que se adquiere mediante el aprendizaje a través de las experiencias de la vida. Quiere decir que el carácter nosotros lo vamos formando, lo vamos forjando a través de la vida, con todo lo que nos pasa en la vida. Eso sí no lo traemos desde que nacemos. El carácter se forma durante nosotros. Tenemos experiencias en la vida, vamos creciendo y ahí se va aprendiendo y se va forjando el carácter. Pero el temperamento es algo que nosotros traemos. Pero miren cómo es de importante que nosotros podamos controlar todas estas cosas, pues controlar nuestro temperamento más que todo. Porque según lo que yo sabía de estos jóvenes es de que no tienen una buena comunicación con sus padres por ellos dicen carácter. Bueno, carácter o temperamento, pero yo sé que a ellos les afecta. Más que todo pienso que es lo que traemos desde que nacemos, ese temperamento. Que según la psicología hay temperamento melancólico, flemático, sanguíneo. Pero yo siento, mis hermanos y hermanas, que nosotros debemos analizar y ver nosotros qué podemos hacer para mejorar todas esas situaciones, porque no es conveniente que nuestros hijos, si yo tengo el mismo temperamento de una hija o de un hijo, que ellos vayan a pedir consejo o que se vayan a refugiar en otra persona que no lleva la sangre de ellos, que son ajenos a la familia, ¿verdad? Yo pienso que las situaciones, los problemas se arreglan en casa y se ve cómo se solucionan en casa. Y si vamos a pedir ayuda, pidámosle ayuda a Dios y no que ellos pidan ayuda en otro lado, donde quizás no tengan el temor de Dios ni conozcan la palabra, ¿verdad? Yo quisiera que leyéramos Santiago 1, 19, del 19 al 22. Dice la palabra, oigan lo que dice la palabra, Santiago 1 del 19 al 22. Por esto, mis amados hermanos, dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hermanos, nosotros tenemos que ser conscientes de que nuestros hijos no son perfectos. Nosotros tampoco lo somos. Y que nosotros debemos controlar nuestro temperamento. Nosotros, dice la palabra que debemos de ser tardos para airarnos, ¿verdad? Tardos para airarnos. Nosotros a veces las situaciones, los problemas de la familia, no los tomamos con la sabiduría que debemos tomarlos, ¿verdad? ¿Y qué es lo primero que sale? Nuestro temperamento. Y entonces, en lugar de arreglar las cosas, empeoramos más las situaciones. La palabra dice que debemos ser hacedores de la palabra. La palabra cómo nos orienta, nos instruye, nos enseña a cómo debemos nosotros de ser como padres, cómo debemos controlar nuestro temperamento, cómo debemos nosotros ayudar para que nuestro carácter se fortalezca en el Señor, ¿verdad? Entonces,
el tema de esta mañana es hijos saludables. Entonces, posiblemente ustedes digan, ay hermanos, hermana y hermano, pero nosotros ya hicimos de todo, pero nos ha costado, no podemos, se nos salió de las manos de nuestro hijo, nuestra hija, y ya no sabemos qué hacer. Posiblemente esa sea una situación, y que posiblemente en algún momento nosotros lo hemos vivido todos, ¿verdad? Pero ¿saben algo, mis hermanos? Yo puedo decirles de que quien nos da sabiduría, quien nos ayuda a poder salir de todas estas situaciones, es el Señor. Miren, hermanos, yo les he de decir esto, yo he pasado de todo, porque de todo he pasado, en mi cuerpo, en mi hogar, y con mi familia, pero ¿saben algo? Yo me he refugiado en el Señor. A mí a veces me han dado las 2, 3 de la mañana, me despierto y me pongo a clamar. Bendito Dios, mi Padre me ha contestado a todo lo que yo le he suplicado, porque yo le he suplicado, le he gemido al Señor y me he refugiado en el Señor, y el Señor ha ido arreglando, ha ido poniendo en su lugar todas las cosas. Fíjese que dice en Santiago 1:5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. También en Santiago 3:17-18, miren la palabra como es de linda. Santiago 3:17 y 18 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después es pacífica, amable, benigna y llena de misericordia y de buenos frutos, dice. Miren, hermanos, antes de usted agarrar así como decía mi hijo chiquito, a chancletazos o a paletazos al niño, primero pida la sabiduría del Señor. Mire, hay momentos en los que uno dice: Señor, ¿qué hago? Señor, ayúdame. Y está uno quizás enojado o airado, y uno dice: Dios mío, ayúdame a no hacer algo que vaya a terminar de dañar esto, o terminar de arruinar esto. ¿Qué debe hacer uno? Ir a la palabra, pedirle: Señor, dame la sabiduría que yo necesito, para que yo, en lugar de ser áspera, que yo no vaya a ser grosera, que yo no vaya a lastimar el alma de mis hijos, Señor, que yo sea así como dice aquí, amable, que nosotros aprendamos, así como dice aquí, primeramente dice para que seamos pacíficas, amables, benignas y llenas de misericordia. Cuando usted diga: Señor, hoy sí, yo me voy a quitar la cólera, usted, antes de eso, de que usted haga cualquier cosa que después se va a arrepentir, usted diga: Señor, ayúdame a pensar como tú piensas. Señor, ayúdame a amar como tú amas. Señor, ayúdame a tener la misericordia que tú has tenido conmigo, para que yo la tenga con mis hijos, que yo la tenga con mi esposo o esposa, que yo la tenga con la gente que me ha hecho daño. Miren, hermanos, nosotros podemos tener hijos saludables si nosotros cuidamos el alma de ellos, si cuidamos su mente, si cuidamos su corazón. Porque ¿por qué creen ustedes que nuestros hijos acuden a personas extrañas estando nosotros? Porque no nos tienen confianza, porque nosotros no les hemos dado esa confianza, porque no hemos sabido comunicarnos con él o con ella. Entonces, nosotros debemos ser con ellos responsables. Debemos de cuidar todas las áreas de nuestros hijos. Debemos nosotros, si nosotros trabajamos, yo entiendo que cuando uno trabaja, uno llega cansado, pero démosle tiempo de calidad a nuestros hijos, aunque sea 1 hora, 1:30, 2 horas, pero que sea tiempo de calidad, que platiquemos con ellos, que juguemos con ellos, que nos volvamos amigos de ellos, que veamos las necesidades que ellos tienen y que los apoyemos.
Aunque nosotros vayamos muy cansados y cansadas, hermanos, hagamos eso. Nosotros tomemos ese tiempo para estar con ellos. Y aunque ya sean jóvenes, señoritas, nosotros démosles un abrazo a nuestros hijos y a nuestras hijas. Como dicen, apapachémoslos, ¿verdad? Demostrémosles que los queremos. ¿Por qué es que las niñas luego andan buscando un novio en la calle? Porque el padre y la madre en la casa no le dicen tan linda que te ves, ay, tan preciosa que te ves, ay, la que la abrazan, que te quiero mucho, eres mi princesa, eres mi reina. Ellos, tanto los hijos como las hijas, necesitan que se les diga eso, porque por eso buscan en la calle amor, buscan comprensión, buscan comunicación, porque a veces nosotros como padres no se los damos, ¿verdad? Entonces, mis hermanos y hermanas, hijos emocionalmente sanos, psíquicamente, espiritualmente, esos hijos van a ser saludables, no solo físicamente. Si nuestros hijos ven que nosotros estamos dándole un buen ejemplo, que lo que estamos hablando, lo que estamos haciendo, lo vivimos, nuestros hijos van a aprender de nosotros y van a ser hijos saludables. Alguna persona, algún hermano o hermana me dirá, hermana, yo le he servido a Dios, hermana, yo he trabajado en la iglesia y yo le he dado un ejemplo, pero mi hijo o mi hija se me descarrió. Siga orando, hermana y hermano. Siga clamando. No se deje desvanecer. No deje usted que el enemigo le robe la paz y que usted pierda ese deseo de seguir clamando por su hijo. Su hijo y su hija van a llegar, se van a arrepentir y van a llegar otra vez a los pies del Señor. Y le quiero terminar con esto. Yo creo que me agarré más tiempo de lo que tengo que tomar. Recuerdo que mi abuelita, a la que yo le decía mamá porque ella me crió, recuerdo que para las Navidades, para los Años Nuevos, sus hijos tenían la mesa llena de toda clase usted miraba de toda clase de bebida alcohólica ahí en la mesa. Pero ¿sabe una cosa? Mi mamá, porque mi mamá le decía, ella nunca dejaba, todos los días, en la mañana y en la noche, ella decía, mis hijos yo sé que van a recibirte en su corazón. Yo sé que mis hijos van a ser salvos. Yo sé que mis hijos un día los tengo que ver en la iglesia. Miren, hermanos, esa viejita, ella nunca dejó de clamar ni de día ni de noche. Independientemente que sus hijos la visitaran o no, la ayudaran o no, aunque siempre la ayudaban, pero por el trabajo no la visitaban muy seguido. Pero ella día y noche clamaba al Señor. Y mire, ella se murió, pero Dios le cumplió su promesa, aunque ella no lo vio. Nosotros lo vimos, nosotros como nietos, como hijos lo vimos. Y mis tíos murieron, pero se fueron conociendo al Señor, se fueron siendo salvos. Mi papá aún está vivo y él también ya reconoció al Señor como su Salvador. Entonces, mis hermanos y hermanas, no se atormente, porque a veces uno de padre uno se atormenta, a veces se preocupa, pero Dios es fiel para contestar lo que Él nos ha prometido. Y no dejemos de clamarle al Señor, de creerle al Señor. Y usted va a ver que el Señor va a responderle, y no deje de servirle al Señor. Porque el enemigo usa muchas cosas para que nosotros dejemos de servirle a Él, ¿verdad? Entonces, mi hermano y mi hermana, usted siga clamando que el Señor tiene misericordia y es fiel y bueno para con cada uno de nosotros. Que Dios me los bendiga. Gracias por haberme dejado entrar a sus hogares. Feliz tarde.